Bueno, ¿cómo andamos? Buenas tardes. Mi nombre es Odri La Rosa. No sé si Sol les ha contado que hoy me tocaba a mí. No sé, espérenme que arreglo el audio porque lo tenía muy bajito, no los estaba escuchando. Bueno, ¿cómo andan? Vamos a esperar a que ingresen un poco algunos estudiantes más y arrancamos. Cuéntenme, ¿cómo vienen? Bien, profe, todo bien. Somos varios. Bueno, vamos a esperar a ver si alguien más se suma y si no arrancamos. Hoy vamos a dar lo que es incumplimiento inimputable y vamos a dar cláusula penal. Mi nombre es Odri La Rosa, yo estoy como ayudante adscripta de la comisión de Nora Farina. Se perdí el audio, profe, no se escucha nada. Corto, profe. Profe, no se le escucha para nada. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, Sí. Bárbaro. Bueno. Yemos entonces con los auriculares. Se cortó de vuelta, ¿no? Sí, creo Sí, que se cortó salió y el Zoom. quedé como el anfitrión yo ahora. Sí. Bueno, ahí estamos. No sé qué pasó. O entró Sol por ahí. No sé si quizás entró ella y se me desconectó. A ver si esto se me... Ahí está. Bueno. Bien, perfecto. Somos 57. Yo calculo que faltan algunas personas más, pero arrancamos. Vamos a empezar. Perdón. Pensé que el chat era para mí. Bien. Vamos a empezar hablando de lo que es el incumplimiento inimputable. Ustedes ya han visto lo que son ¿no es cierto?, la dinámica de la obligación y entiendo se han aproximado, ¿no es cierto?, a lo que es la teoría del incumplimiento. Bien, han observado seguramente lo que es el incumplimiento relativo y el incumplimiento absoluto. Y en función a eso, las distintas ejecuciones que esto acarrea, ¿no es cierto? ¿Voy bien? Sí. Ustedes díganme porque, bueno, como no presencié las clases anteriores, si tienen alguna dudita, paramos y arrancamos. Entonces, situándonos en la órbita del incumplimiento, que propiamente esta clase vamos a hablar de incumplimiento, hablamos del incumplimiento inimputable. ¿Cómo definimos, sí, este incumplimiento? ¿Qué significa que sea inimputable? ¿Alguien tiene alguna proximidad, algo para comentarme? ¿Qué se imaginan? Que no se le puede atribuir a alguno de los sujetos. Claro, Bien. que por alguna circunstancia en particular no puede ser atribuida al deudor. Perfecto. ¿Qué no puede ser atribuida? Y eso es lo que vamos a identificar. El cumplimiento, la obligación de cumplir. Sanción. En realidad, bueno, ahí está, es la responsabilidad. ¿Qué no vamos a estar atribuyéndole a este deudor en nuestro caso, porque nos situamos en la órbita, digamos, de las obligaciones? La responsabilidad de ese hecho que al fin y al cabo va a generar o el incumplimiento contractual o un daño. ¿Bien? ¿Por qué vamos a decir que no va a ser atribuible? Porque vamos a observar que hay distintos causales que pueden generar esta falta de atribución, ¿no es cierto? Decir, bueno, este hecho rompió el nexo causal, rompió la relación de causalidad,
entre el incumplimiento y la conducta de nuestro deudor. Y hay otros causales que a veces se llaman de inimputabilidad, pero no es la palabra más acertada, que en realidad van a obrar como causales de justificación de ese accionar. Calculo, o quizás, y si no lo vamos a charlar más adelante, han visto en penal distintos institutos como el estado de necesidad o la legítima defensa. ¿Bien? Estos institutos, en verdad, lo que vienen a hacer es justificar esa acción, ¿sí? Y hacerla lícita. ¿Bien? Esa acción que deriva jurídica la justifica y exime de responsabilidad. Entonces, si bien podemos decir que el fin es el mismo o el efecto es el mismo, no es mismo hablar de causales de inimputabilidad que de causales que justifiquen esa conducta. Bien, un causal, digamos, o los causales de inimputabilidad, que son estos causales que van a romper la relación causal. Yo les adelanto esto porque lo vamos a ver después en responsabilidad civil. La relación causal, en verdad, ¿qué es? Es ese nexo, ¿sí?, entre la conducta de, en este caso, nuestro deudor, o el obrar de una persona, y finalmente ese hecho, ya sea ese incumplimiento o, por ejemplo, un hecho dañoso, ¿sí? La relación causal es justamente ese nexo, ese vínculo que une estas dos esferas. Cuando estamos en un causal de inimputabilidad, cuando ese nexo se rompe, es decir, no existe, ¿sí? Es decir, hay una causa ajena a la conducta de ese presunto responsable. Bien, como dos grandes ejemplos vamos a tener el casus, que es efectivamente el caso fortuito, y vamos a tener a la acción o interferencia de un tercero que verdaderamente es una causa ajena. Por ejemplo, que también además podría configurar un casus, un robo. Yo debía entregarle mi vehículo a Magdalena Pérez el día 3 de mayo del 2022, supongamos, porque ya estoy pasada en tiempo. 3 de mayo de 2022 le tenía que entregar mi vehículo por EcoSport, no sé bien, ese 3 de mayo. La madrugada de ese 3 de mayo ingresa una persona y roba violentamente mi vehículo. ¿Ahí qué pasa? Hay un tercero que podría configurar también un caso de fuerza mayor que interrumpe la relación causal. Yo le incumplo a Magdalena porque ese tercero me roba de manera violenta el vehículo. Bien, y ahí, ¿qué es lo que vamos a analizar? Che, Audrey, ¿pero vos dejaste la puerta abierta del garage? Che, ¿vos tenías alarma? ¿O lo dejaste en la calle sin seguro? Digo, sin la traba del auto. Bueno, ahí va a entrar a analizar si yo pude prevenir ese incumplimiento o si verdaderamente fue totalmente ajeno a mi voluntad. Estaba dentro de mi garage, tenía alarma, entraron, fue un robo violento y me robaron el televisor, la heladera, plata que tenía, ¿se entiende? Realmente la causa fue ajena. ¿Bien? Ahora igual nos vamos a meter un poquito más. Y decíamos que uno de los principales, en verdad, el principal supuesto de causal de inimputabilidad es el caso fortuito o la fuerza mayor. ¿Han visto algo hasta ahora? Porque es algo que, es algo que van a ver de manera constante, yo se los puedo asegurar. Lo van a ver acá, seguramente lo vieron en Civil 1, no me acuerdo del programa, pero seguro lo vieron y lo van a seguir viendo porque es un concepto que vamos a reiterar.
Entonces, ¿qué decimos que es el caso fortuito o la fuerza mayor? Ya cuando decimos el o, estamos dando una idea que hoy nuestra legislación, y también con Vélez, que ya les voy a contar un poquito, lo asimilábamos, ¿sí? Eran conceptos idénticos, o caso fortuito, fuerza mayor, eran asimilables. Hablábamos de esto, de este casus, que hoy actualmente todavía se le dice casus, es decir, seguimos hablando en latín, ¿sí? Utilizando un vocabulario en latín. Hablábamos de aquellos hechos, como decía Ulpiano, que no han podido ser evitados ni previstos, y de haber sido previstos, no se han podido evitar. ¿Bien? Reitero, hecho que no se ha podido prever, y de preverse no se ha podido evitar. Vélez, en el 514, si no me equivoco, 513, no me acuerdo ahora el propio, porque los dos hablan de caso fortuito y fuerza mayor, tomaba exactamente este concepto, y de hecho, en la nota del 514, especificaba taxativamente cuáles iban a ser estos casos que iban a cortar a romper ese nexo de causalidad. Para entenderlo bien, súper grosero, es un suceso que es extraño, que es ajeno al presunto responsable. Hay una ausencia y falta total de autoría respecto a ese incumplimiento. ¿Bien? ¿Qué tiene el casus? Tiene visos de extraordinariedad, tiene visos de ajenidad. ¿Bien? No fue mi intención y tampoco fue mi culpa. Fue totalmente ajeno a mi voluntad ese incumplimiento. ¿Hay alguien de La Plata acá? La Plata, yo. Ay, no te vi. Alfredo, ¿cómo Sí. estás, Alfredo? Bien. A ver, ¿vos te acordás el realmente trágico evento del año 2013, el 2 de abril? De la inundación, La inundación. yo la sufrí. Bien, somos varios los que la sufrimos. ¿Qué pasó con ese hecho? Ese hecho fue, y no me dejes mentir, fue absolutamente extraordinario. No estaba ni siquiera previsto que iba a caer esa cantidad de agua, y aún con la poca infraestructura que teníamos, no hubiera sido evitado. Porque no recuerdo ahora los números, pero fue monstruoso la lluvia que acaeció ese trágico 2 de abril de 2013. ¿Sí? Quien tenía que cumplir una prestación ese día, supónganse, me casaba. Yo me casaba el 2 de abril y tenía que venir Alfredo con el catering del Rey del Dulce a traerme la tortita, a traerme todo me traía Alfredo. Ese 2 de abril, Alfredo no cumplió. ¿Yo voy a poder de alguna manera reclamarle ese incumplimiento a Alfredo? No. ¿Voy a poder llamar al cura y demandarlo porque no me casó? No. ¿Por qué? Porque ese hecho fue tan extraordinario que a todos quienes residimos en La Plata nos limitó, ¿no es cierto? De hecho, sufrimos muchísimas pérdidas. Y vamos a hablar de algo más de este hecho, que yo siempre se los doy ejemplo a los chicos, que es un hecho muy trágico, verdaderamente muy trágico en La Plata, pero es muy simbólico, ¿no? ¿Qué pasó con mi auto? Si yo tenía un auto en mi garaje, se me inundó 1,5 metros de la casa y el auto se me fundió. ¿Qué pasa? Mi aseguradora tiene responsabilidad. ¿Va a tener que responderme verdaderamente? Depende de la cláusula que uno tuvo en el seguro. ¿Alfredo? ¿No? Depende del seguro que tengas. Bueno, puede ser, pero la realidad es que no. Porque eso también fue un caso fortuito. Solo algunas compañías, como Federación Patronal, que son compañías grandes, que tienen una espalda, ¿no?, que soporta y que puede soportar esas pérdidas, han podido responder.
Y saben que muchísima gente se quedó sin su seguro. ¿Por qué? Porque el hecho fue extraordinario y no estaba en ese contrato. ¿Sí? Y de hecho fue avalada por la jurisprudencia. Bien, y porque también probablemente esas aseguradoras también hubieran perdido muchísima plata. Reitero, solo aseguradoras grandes y con una espalda realmente fuerte para poder abonarlo han abonado el servicio a todos sus usuarios. Profe, y en ese caso, ¿qué justifica a unos a no hacerlo y a otros y a hacerlo? otros? ¿Solamente tener la espalda económica, como usted dice? En verdad, lo que justifica es lo siguiente. Depende, obviamente, como decía uno de los compañeros, el contrato que vos tengas en esa aseguradora. Después lo vamos a ver que hay cláusulas de responsabilidad, donde seguramente algunas aseguradoras lo tengan, y cláusulas de irresponsabilidad que se pactan en distintos contratos. Después lo vamos a desarrollar un poquito mejor, pero la realidad es que al haber casos, cualquier aseguradora podría haberse desligado de la responsabilidad de responder, excepto que pacto en contrario, es decir, que en el contrato de seguro hayamos pactado específicamente que en caso de inundación me va a cubrir. ¿Se entiende? Claro, o sea, lo más probable es que la segunda haya tenido ese tipo de cláusula. Lo más probable es que claro, que ese tipo de compañías lo hayan tenido o que por reputación, que es lo que ha pasado en muchas ocasiones en este caso con Federación, lo haya cubierto igual, ¿sí? A mí me cambiaron el auto, por ejemplo. Bueno, bien por tu aseguradora, pero hubo muchas aseguradoras que verdaderamente no cubrieron eso y que además estuvieron amparadas porque era casos y no cubrían este tipo de casos fortuitos. Bueno, entonces, hasta acá quedó claro, ¿no? Y nos imaginamos qué es el caso fortuito de la fuerza mayor. Vamos a hablar un poquito de los requisitos. Ya en el 790 del Código Civil y Comercial, no, en el 790 no, perdón, eso es cláusula penal. En el 1730, 1733, 32, lo van a ver, no es necesario que ahora lo leamos, vamos a tener un esbozo de qué hablamos cuando hablamos de caso fortuito. Lo primero que vamos a decir es que es inevitable. ¿Qué significa que sea inevitable? Que sea irresistible, que cualquier persona no pueda resistirse a ese hecho. ¿Bien? ¿Por qué hablo de cualquier persona? Porque ahora vamos a ver que es inevitable, el segundo rasgo es que sea imprevisible. Pero siempre esto debe ser observado con visos de objetividad, criterios de razonabilidad y generales. ¿Por qué digo esto? Porque no va a ser particular al caso, ¿sí? Yo voy a pensar que cualquier persona que vivió en La Plata se vio afectada por esa inundación. O que cualquier persona que debiese cumplir y se ve afectada por un terremoto, ¿sí?, se ve impedida de ese cumplimiento. Entonces, dijimos primer rasgo que sea inevitable, es decir, que sea irresistible, que el hombre o la mujer no pueda resistirse a ese hecho ajeno, que sea imprevisible, es decir, que no lo haya podido, que no haya podido tener la prevención suficiente, o de haber sido previsto, no lo haya podido evitar. Esto es fundamental toda vez que, por ejemplo, me digan al día anterior, me anuncien que va a haber un tornado. Está bien, con un anuncio de un día previo, zona de tornado, probablemente yo pueda tomar, ¿no es cierto?, ciertas medidas para prevenir o para morigerar los daños que este tornado me pueda causar, ¿sí o no? Ahora, ¿todos los daños los voy a poder prever? No. ¿Voy a poder cumplir? No, porque seguramente me tenga que aislar en mi casa. Vamos a poner un segundo ejemplo. ¿Qué pasó el 19 de marzo del año pasado?
¿Se decretó la cuarentena? El ASPO, correcto, aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Lo pudimos prever? Y por ahí sí, porque tuvimos 24 o 48 horas antes. Ahora, ¿pude haberlo evitado? Si yo tenía que cumplir el 23 de marzo, si el 23 de marzo me casaba, no lo pude evitar, porque fue un hecho de tal ajenidad, tan exterior, fue un hecho que se llama hecho del príncipe, ¿bien? ¿Qué me obligó? A quedarme dentro de mi casa. No me pude casar. El rey del dulce no me iba a dar este catering. Tenía un vuelo el 19, ese mismo 19 de marzo. No pude volar. La agencia me tuvo que cancelar el viaje porque cerraron las fronteras. ¿Y tiene responsabilidad la agencia, o bueno, Aerolíneas Argentinas? No. Porque fue un hecho ajeno a su voluntad, así como lo fue ajeno a mí. Después vamos a ver que en este tipo de casos, normalmente, las compañías, ¿qué es lo que hicieron? Que creo que acá todos y todas tuvimos que haber vivido una situación similar. ¿Qué es lo que hicieron las compañías? Y nos compensaron, ¿no es cierto? Bueno, vos sufriste un daño, yo también, vamos a compensar. La mayoría de las aerolíneas, a veces, mejor dicho, la mayoría no, Aerolíneas Argentinas en particular, devolvió el dinero a las usuarias, consumidores, y en cambio otras aerolíneas que no podían, ¿qué es lo que dijeron? Bueno, a ver, no pudimos volar ahora, pero te dejo volar hasta junio del 2021 sin que pagues penalidad ni cambio, digamos, ni mayor tarifa, ni diferencia tarifaria, ¿no es cierto? Entonces, la aerolínea ganó, y bueno, digamos que no perdió tanto. Y yo gané, pero no perdí tanto, ¿sí? De alguna manera, entre comillas, vamos compensando, porque en este hecho, los dos perdimos, ¿sí? A ver, en rigor de verdad, la aerolínea tiene un casus notorio. Podría no haberme abonado. El problema es que así, obviamente, se está jugando lo que es la Ley de Defensa del Consumidor y, en particular, el prestigio del que viven las distintas aerolíneas. ¿Se imaginan cuántos pasajeros quedaron en Argentina, digamos, sin volver, así como, bueno, aquellos que han quedado varados? Bueno. Profe, y en estos casos así, por ejemplo, usted acaba de decir lo de defensa del consumidor, habiendo un caso amparado por la ley defensa del consumidor, ¿le podría llegar a dar el derecho a otra parte de reclamar? A la aerolínea, decís vos. No, a quien tenía el pasaje. O sea, la aerolínea no me devuelve nada. Sí. Van a ver que sí, todavía hay casos que persisten y es tremendo. Por ahí la aerolínea te podría haber devuelto una parte. Hay que ver exactamente, ¿no?, qué es lo que sucedió. Si verdaderamente fue así, digamos que te sucede que te cancelan en pleno ASPO o fue con previsión, ¿no es cierto? Pero sí, efectivamente se pudo llegar siempre a un arreglo. Sí, porque además es otra la regulación en lo que respecta a aerolíneas. Hay distintas regulaciones que salieron por parte de la ANAC, que no sé si lo conocen, pero es el organismo que controla todo lo que es el transporte aéreo en Argentina y que han avalado mayormente al consumidor. ¿Sí? Eso recuérdenlo siempre. El consumidor, al ser la parte débil de la obligación, va a ser siempre, digamos, protegido y amparado por el ordenamiento. Es probable que vos un perjuicio en este caso siempre tenga el consumidor, ¿sí? Así como la aerolínea. Por eso digo que sucede un poco esta compensatio, que se llama en latín, que es la compensación entre este lucro y este daño, ¿sí? Bueno, ¿quiero verlo ahora? No, voy bien. Bueno, seguimos. El tercer requisito, que en realidad un poco surge, ¿no?, de que sea inevitable, que sea impredecible, es que sea actual. ¿Qué significa que sea actual? Que sea concomitante con el momento de exigibilidad de esa obligación. Si yo tengo que cumplir a máximo y entregarle
30 cabezas de ganado el 20 de octubre y hoy, ¿qué día es hoy? 24 de septiembre, anuncian que el 20 de octubre va a haber un corte general, ¿sí? Un paro general y justo, bueno, tengo que agarrar la autopista, voy a poder decirle al Máximo, no, hay casos. Viste que yo ya no se me puede atribuir, me quedo con las 30 cabezas de ganado. ¿Voy a poder hacer eso? No. No. ¿Por qué? Porque este casus necesariamente va a tener que ser actual. Si es el 30 o el 20 de octubre, ya lo pude prever. Listo, Máximo, escuchame, te pago el 29, te pago el 31, ¿sí? El 29, 30, bueno, el 19 o el 21, ¿se entiende? El cuarto es que sea inimputable, es decir, que ese casus no se haya configurado por culpa de ese propio deudor. Bien, después lo vamos a ver que justamente no opera el casus siempre que haya imputabilidad, es decir, culpa o mora, por ejemplo, que la culpa es como el inicio de la mora de este deudor. Bien, y el último requisito es que sea extraordinario. No tomemos este último requisito o este último rasgo como obligatorio, porque muchas veces, y ahora lo vamos a ver en clasificación, hay casos que, si bien son fuera de lo común, digamos, del común proceder de las cosas, del común devenir, ¿sí? Hay veces que hay casos que son un poquito más habituales que otros, ¿sí? A ver, un caso totalmente extraordinario es que en La Plata nieve, ¿sí o no? Ahora, un casus que es ordinario, se le puede decir, o menos frecuente, va a ser, por ejemplo, que granice en Mendoza, ¿sí? No así lo hace la nieve, y sí, va a nevar en Mendoza, ¿sí? De mayo a agosto, a finales de agosto, va a nevar, y se vas a encontrar con una nevada. Eso no tiene visos de extraordinariedad, sí lo tiene por ahí lo que es un granizo, ¿sí? Que sabemos que en algún punto puede ocurrir, pero no sabemos cuándo. ¿Qué pasa con Miami, temporada de huracanes? ¿Qué pasa en esa situación? Ellos ya saben. Exacto. Hay un conocimiento que en determinada época es época de huracanes. Sabemos a ciencia cierta si va a haber un huracán o no. Sabemos si va a ser extraordinario ese huracán, destruir toda una ciudad o no. No lo sabemos. Pero tiene cierta costumbre en ese mismo lugar. De allí veremos si efectivamente lo podemos clasificar como un caso fortuito o no, ¿sí? Porque claramente lo que vamos a tener que identificar es esta imprevisibilidad, bien, y que sea inevitable. Ahí está, no me salía. Bueno, entonces, siguiendo con lo que es el caso. Trigo Represas, en su momento, y otros autores, por supuesto, han tomado una tesis de dualidad donde han separado, ¿sí?, la definición de caso fortuito de fuerza mayor. Hoy, y con Vélez, yo les reitero que nuestro ordenamiento siempre tuvo unidad, ¿sí? Siempre nuestra tesis fue de unicidad. Siempre asimilamos el caso fortuito y la fuerza mayor como un mismo, como un sinónimo, ¿sí? Como un mismo concepto. Ahora bien, Trigo lo que decía es que el caso fortuito era hecho de la naturaleza y la fuerza mayor hecho del hombre. Hecho de la naturaleza, dígase, terremotos, huracanes, inundaciones, ¿sí? Fuerza mayor, hecho del hombre. ¿Qué se les ocurre? Huelgas, guerras, ¿qué más? Robos, hecho del príncipe. Lo que
fortuito y fuerza mayor en ordinario o extraordinario. ¿Sí? ¿Qué es lo que veníamos diciendo? El caso fortuito extraordinario era este que era insólito, sorpresivo, ¿bien? En cambio, el ordinario iba a ser aquellos hechos poco acostumbrados, ¿sí? Esta utilidad, y lo van a ver en el libro, de dividir entre ordinario y extraordinario, en verdad, se ve su función y su utilidad propiamente cuando hablamos de las cláusulas de responsabilidad y de irresponsabilidad. Entonces, después lo vamos a ver, pero vamos a saber diferenciar en qué casos, por ejemplo, una aseguradora se va a comprometer a responder y en qué casos no. Esto después lo vamos a ver. La realidad es que esta distinción en realidad entre ordinario y extraordinario, al menos nuestra cátedra no lo toma como una división importante, ¿sí? Preponderante. Y la verdad es que mientras un caso configure los requisitos imprevisible, inevitable, actual e inimputable, ya va a estar, configurado de alguna manera el casus, reitero, siempre con criterio de objetividad, razonabilidad y generalidad. ¿Bien? Por otro lado, tenemos la tesis de Exner y Josseland, que ahí sí también nuevamente divide el caso fortuito de fuerza mayor. Esta tesis es muy, muy importante verdaderamente y la comienza a desarrollar Exner. ¿Bien? Exner, ¿qué dice? Bueno, va a haber hechos internos y hechos externos. Entonces, ¿desde dónde se para Exner? Para decir, ¿a qué vamos con hechos internos o externos? Y él desarrolla lo siguiente: dentro del derecho mercantil, dentro de la industria, fue quien desarrolla esta teoría y dice que el hecho externo va a ser lo que se llama fuerza mayor y va a ser aquel que propiamente libere de responsabilidad. Exner dice, la fuerza mayor es extraordinario, es un hecho totalmente externo, es decir, que es ajeno, es inevitable y ahí sí es imprevisible. ¿Por qué? Porque no depende de una actividad o de la propia actividad jurídica o negocial y dentro de un proceso ya industrial, se podría decir. En cambio, nos va a decir, y entonces el interno es el caso fortuito. El interno es el propio de la actividad. Es el hecho dañoso que se genera dentro de un proceso productivo. Entonces este no libera de responsabilidad. Entonces toda vez que suceda, van a tener que responder en este caso, empleador. ¿Por qué es importante esta teoría? Después, ahora les voy a comentar qué es lo que agrega Josseland, ¿no? Porque esta teoría, en verdad, más allá de que nosotros nos apartamos respecto a lo que es el caso fortuito y la fuerza mayor, ¿en qué va a importar? ¿Cuál es el cambio trascendental? ¿Qué se les ocurre? ¿De qué nos está hablando? Habla la diferencia que veo con Nos está hablando ¿de un factor? No, nos está hablando de los propios daños que puedan... Sí, es correcto, pero nos está hablando de los daños que puedan surgir a partir de un trabajo, ¿se entiende? De una actividad productiva. Entonces, si bien nuestro ordenamiento no coincide, se aparta, porque hoy hablamos de caso fortuito y fuerza mayor en otra órbita, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, nosotros lo asimilamos, el concepto es el mismo y no de responsabilidad. Esta teoría, en verdad, va a ser desarrollada más adelante respecto
respecto a la responsabilidad del trabajador, ¿se entiende? A partir de allí se empieza a desarrollar todo lo que es la LST, lo que hoy tenemos aquí que son las ART, ¿no es cierto? Por los riesgos propios del trabajo. Y acá viene Joseph y dice, bueno, voy a desarrollar un poquito más la teoría de Exner. Para mí, es verdad, existe un hecho externo que es el que libera de responsabilidad, es decir, no vamos a tener que responsabilizarnos ni pagar, y un hecho interno que aquel sí importa la responsabilidad y vamos a tener que cubrir, por ejemplo, a este trabajador o este daño que ocasiona mi producto, bien, mi industria, pero le suma una vueltita más y dice, el hecho externo va a tener que ser una exterioridad intelectualizada. Chan, ¿qué es esto? Que la vamos a tener que racionalizar y de ahí también nosotros tomamos estos criterios generales, es decir, que ese hecho externo me haya afectado en este caso a mí, por ejemplo, pero también debería haber afectado de la misma manera a Máximo. ¿Se entiende? Lo generalizo, lo hago objetivo. Y además aporta que el hecho interno... Que te interrumpa. ¿Sí? ¿Puedes repetir? No, por favor. Que no llegue a copiar. El hecho externo va a tener que ser una... exterioridad es una exterioridad intelectualizada, que de ahí viene nuestra racionalidad, ¿sí? El racionalizar el contexto en el que se da este caso para ver si verdaderamente se configura. El objetivizar, ¿sí? Ver de manera parcial y objetiva ese hecho. ¿Sí? Ahí está, gracias. Bien, y además aporta dentro de lo que es los hechos internos, que este hecho interno va a estar dentro del campo de la actividad, ¿sí? Dentro de esa actividad riesgosa. Y acá vamos a tener una gran evolución, lo que es la teoría del riesgo propio de la actividad. No lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver más adelante, pero, por ejemplo, ¿cuáles son las grandes evoluciones? Y aquella evolución de la cosa riesgosa propiamente, ¿sí? O mejor dicho, del riesgo de la cosa. Es decir, que el riesgo de esa, actividad, en este caso industrial, es lo que nos va a llevar a responder. ¿Se entiende? Ejemplo muy, muy grosero. Responsabilidad por daño nuclear. La propia actividad tiene tal riesgo que objetivamente va a tener que responder, excepto que se pruebe un caso fortuito extraordinario. Un terremoto que derrumbe la planta, ¿se entiende? Por eso es que es importante esta teoría. Después encima la vamos a volver a ver, porque la vamos a seguir viendo, porque bueno, es realmente importante. Bien, ¿qué pasa con los efectos? ¿No? Ya vimos un poquito de clasificación, vamos a ver los efectos. A ver, el principal efecto va a ser que se interrumpe esta relación causal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No tengo responsabilidad. Bien. A ver, vamos a dar otro ejemplo como para que quede aplicado. Yo soy deudora de Miriam Córdoba, ¿sí? Me comprometo a abonarle, vamos a hacerle simple, un mutuo 30.000 pesos al 3 de noviembre. Ese 3 de noviembre quedamos en que se lo iba a dar en efectivo en su casa. Miriam, no sé dónde vivís, así que voy a ponerte un domicilio del acreedor, domicilio en Puerto Madryn. Mi único medio de transporte es mi vehículo,
al estar yendo hasta Puerto Madryn, se me rompe la rueda, se me explota. ¿Qué vamos a tener que ver ahí? Para ver si, si yo puedo eximirme de responder, es decir, de hacerme cargo, de indemnizarla, de pagarle, ¿sí? De cumplir. Debe haber unos grados de riesgo que tienen que estar enmarcados dentro del cumplimiento de esa deuda. Tiene que haber unos parámetros enmarcados, calculo. Como una prevención, me estás diciendo. Claro, tiene que haber una prevención. Tiene que haber cuestiones que son previsibles a que sucedan y otras que no. Perfecto. Es decir, yo como deudora tendría que haber tenido, ¿no es cierto?, la diligencia suficiente de revisar los neumáticos antes de salir a ruta. De inflarlos, de ver que estén en condiciones, ¿no es cierto? O haber salido unos días antes para cumplir, por ejemplo. O haber salido unos días antes, perfecto. Entonces acá nos estamos inclinando en que en verdad no fue imprevisible. Tampoco inevitable, porque lo podría haber previsto y lo podría haber evitado, ¿no es cierto? Sí. Puede que sí, como puede que no. O sea, me refiero a ese caso en particular, ¿no? Que estamos en este ejemplo y decimos, mira, la verdad es que, Miriam, es verdad, yo no lo preví y no lo evité, tengo que responder igual. Bien. Perfecto. Así no se configuraría un caso. No sería lo mismo, por ejemplo, si, por ejemplo, yo le digo a Miriam, listo, voy, pago, dijimos el 3 de noviembre, voy el 3 de noviembre, el S3, a la mañana temprano me entregan el auto 0 kilómetros. S3, y voy derechito, Miriam, salgo de la concesionaria y voy a pagarte. ¿Ahí qué pasa? El interés del acreedor se ve satisfecho de todas maneras. Bueno, pero ¿qué pasa si se me rompe la rueda y no llego ese mismo día? Más allá, no podías. ahora vamos a ingresar bien en esta cuestión que es lo que yo quiero hablar. ¿Qué pasó? No, iba a decir que uno no podía prever esa situación porque son autos salió de la agencia. Se supone que sale de la agencia y está en condiciones para poder conquistar. Exacto. La confianza que yo... Demostrar la no culpa. En este caso tengo que demostrar que no fui culpable, que no hubo culpabilidad. Claro, exactamente. En este caso, verdaderamente, ¿qué hay, chicos? Se rompe el nexo causal. La responsabilidad del incumplimiento, ¿sí?, está en la agencia. Ya no soy yo, porque verdaderamente yo confiaba en la agencia. Si yo fui con 0 kilómetros, la rueda me tendría que haber funcionado, ¿se entiende? No se tendría que haber roto en ningún momento, o explotado, lo que sea, ¿sí? Entonces acá hay un claro casus. Ahora bien, este casus, que es dinero, que son 30.000 pesos, que probablemente me venga la grúa, me cambie la rueda, la revise, bueno, probablemente en una semana ya le puedo pagar a Miriam. No era plazo esencial, Miriam dice, no hay problema. Entonces, este caso, ¿me libera de cumplir? No. Exacto, no me libera. Entonces, ¿qué hay? Hay una imposibilidad temporal. ¿Bien? ¿Saben de qué me va a liberar? Y de que, Miriam, no me va a poder constituir en mora, porque el retraso no es, responsabilidad mía. ¿Se entiende? Entonces, si esta imposibilidad es temporaria y la obligación no era de plazo esencial, bárbaro. Voy a poder pagarle en una semana. ¿Se entiende? ¿Y si es de plazo esencial? Ahí vamos. Si es de plazo esencial, y supongamos que en realidad yo le estaba llevando la torta del casamiento a Miriam, y la verdad que a Miriam no le sirve que le lleve la torta una semana después, porque no tiene más ganas, una semana después está... Ya me casé, una semana después me casé, ya se casó, de luna de miel. Está de luna de miel, está chocha, Miriam, no quiere ya la torta, ¿por qué la va a querer? Aparte, si secó la torta es un horror. ¿Ahí qué pasa? Ese casus,
que se configura porque yo, pastelera, saqué el auto de la concesionaria ese mismo día o el día anterior. Daño y perjuicio. ¿Por qué? Si yo tengo un casus. Claro, no, demostrando la no responsabilidad de la situación, libera. ¿Qué se le tiene que restituir la cosa? ¿El valor de la cosa? No hay restitución, porque yo, Que no para fue con Miriam, responsabilidad del sujeto. incumplí y no fui responsable por ese incumplimiento. El responsable, en todo caso, es la concesionaria. Y si Miriam quiere, que vaya contra la concesionaria, ¿se entiende? Y yo, seguramente, demande a la concesionaria por los daños y perjuicios, por el lucro cesante, que son las ganancias que dejo de percibir, por el daño que le causa a Miriam, ¿se entiende? Te hago una consulta y en este ejemplo, ¿no? Miriam, ¿no puede ir contra vos y que vos respondas y que vos a su vez vayas contra la concesionaria? Si Miriam hace eso, yo si bien podría responder por buena voluntad, en verdad tengo un casus. Yo a Miriam le puedo decir no. Yo tengo un casus. Y el juez dirá, ¿sabes qué? Podri tiene un casus. En todo caso, ¿querés reclamar un daño y perjuicio? Bueno, por un daño indirecto vas a poder reclamárselo a la concesionaria. Siempre, recuerden esto, que yo demuestre que fue imprevisible, fue inevitable y fue actual. ¿Sí? Que yo tomé todas las medidas. Y le demuestro al juez, mirá, yo no le puedo llevar el pastel antes porque se seca. Entonces ese mismo día tenía que ir, hacerme todo un viaje para llegar. No es que lo pude llevar antes. Las ruedas las revisé, pero tenía un vicio oculto. Y se lo demuestra, ¿se entiende? Y así quedó exonerada de responsabilidad. Diga. ¿Puedo poner, por ejemplo, otro ejemplo que no sea lo de la torta, por ahí algo un poco más grave? Por ejemplo, no sé, me debías plata, bueno, tenés que ir hasta mi provincia para devolvérmela. Yo ese día, o al otro día, supongamos, tenía firma en el banco para comprar mi casa. Al otro día, para el dólar me aumentó y a la larga o a la corta yo me quedé sin comprar mi casa. O me falta dinero para poder terminarla de pagar porque se disparó el dólar. Por ejemplo, ¿ahí tampoco le podría reclamar? No, si hay un casus, por más que hayan hechos externos que te perjudican, porque al fin y al cabo te terminan perjudicando, hay casus. Yo rompí el vínculo de el nexo causal, ¿se entiende? Es un hecho ajeno el que me impide a mí cumplir. Y bueno, por ejemplo, te tenía que pagar esta misma situación, pues al otro día ibas al banco y comprabas tu casa, finalizabas, o ibas a la inmobiliaria y depositabas y bla, bla, bla. ASPO. Aislamiento social preventivo y obligatorio. No pude salir de mi provincia. Supongamos que me dijiste que vivías en otra provincia. No pude salir. Un hecho del príncipe. Por el ejemplo, no me corren, perdón, no me van a correr los intereses, no va a haber cláusula penal aplicable. Cuando cese el ASPO, te lo voy a pagar. Excepto que, por ejemplo, vos me des 3 días después una cuenta bancaria y te transfiero. Pero ahí también tengo que sacar un turno. ¿Se acuerdan? Al principio tenías que sacar un turno, esperar a que te lo den, depositar el dinero. Era como ahora, pero bueno, ahora está un poquito más aceitado. Y por ahí en esa semana el dólar pasó, como pasó en abril del 2018, ¿se acuerdan que estaba a 19 pesos y pasó 38? Miren si había un obligado que se retrasa en abonar. Se retrasa inimputable, ¿no es cierto? Hay un causal que justifica ese retraso. ¿Qué vamos a hacer? No, hay un caso, no hay responsabilidad y perjudicados salimos los dos en la relación contractual. Bueno, ¿qué pasa si la imposibilidad es parcial? Supóngase, diga. Porque me quedó una duda ahí. El casus opera tanto para un lado como para el otro, ¿no? Porque ponele, vos llegaste con la torta a mi casamiento y yo no te había pagado la torta, entonces vos tenías que cobrarla. O sea, yo no te puedo reclamar a vos, pero vos tampoco me podés exigir a mí el pago. Exacto. En ese caso se disuelve la relación contractual y hay casus, ya está.
Y la mayoría de las veces que hay casos en este tipo de cuestiones, probablemente yo, por ejemplo, ¿no es cierto? Si había cobrado la torta, te devuelvo el dinero. Y el perjuicio se lo voy a cobrar a la concesionaria. Profe, ¿es Casus con X o dos S? Casus, con S, dos Casus. S. Casus. Ahí. Consulta, entonces esto debe haber sucedido con, por ejemplo, las familias que se fueron a las provincias y de repente los agarró el COVID y no podían volver, o al exterior, y trabajaban y no era posible cobrar el sueldo, su empleador le tenía que seguir pagando y no los podía despedir. Sí, pero ahí en realidad, ¿a qué te referís? Porque no lo veo ubicado en el incumplimiento. ¿Te referís a que no, por ejemplo, no trabajaba? Yo me fui a, qué sé yo, a Alemania y no podía trabajar. Claro, no cumplo como obligación para después reclamarle a mi patrón el sueldo, pero él tiene que ser obligado a pagarme igual. Sí, igual ahí estamos, exacto, ahí estamos podríamos decir que estamos en un caso, porque es un hecho del príncipe, porque verdaderamente el gobierno nacional es quien efectivamente impide los despidos durante toda la vigencia del ASPO y además está la doble indemnización. Sí, correcto. Ahora me parece que se puede, pero hay doble indemnización con causa justa. En fin. ¿Qué pasa si, vamos a elegir, Carlos y yo estamos también con un negocio jurídico de toda la vida? Carlos se compromete a entregarme al 20 de octubre 30 cabezas de ganado. Y el, vamos a suponer 15 de octubre, tiene un incendio causado en su campito, causado por un rayo totalmente ajeno a su voluntad, desconocía que esto iba a suceder, o supongamos un incendio porque algún descuidado tiró un puchito ahí a la ruta, zonas muy secas, muy áridas, y se prendió fuego, mueren de las 30, 15 cabezas de ganado. ¿Qué pasa en ese caso? También se rompe el nexo causal, no hay... Hay una ruptura, eso es correcto, pero Carlos quedaría obligado a la mitad, a esa mitad de cabezas de ganado. Sí. Se le da Correcto. Correcto. Entonces existe la imposibilidad parcial, quedando obligada entonces a la mitad, digamos, o a la parte que todavía puede cumplir. ¿Se entiende? Claro, Bien. queda la otra parte. Sería parcial, entonces. Exacto. Entonces, vamos a decir, ¿no? Como para que ustedes lo vean de esta manera, que existe dentro de estos aspectos la imposibilidad total, que hace a la ruptura del nexo causal y a la disolución de este vínculo, una imposibilidad temporal, que hace a que luego de pasado, ¿no? Luego de ocurrido este hecho, este suceso, ya sea de la naturaleza o ya sea de las personas, un suceso de las personas, lo podamos cumplir a posterior, y existe la imposibilidad parcial, donde si bien no cumplimos con el todo, cumplimos con una parte, seguramente nos, digamos, arreglemos ese vínculo obligacional y cumplamos con esa parcialidad. ¿Bien? Bien, vamos bien con horario. Vamos a hablar ahora de lo que es la cláusula de responsabilidad. ¿Qué es la cláusula de responsabilidad? Es el acuerdo que, mejor dicho, es un acuerdo pactado, si dentro del contrato es una cláusula estipulada, en la cual, mejor dicho, el deudor asume el casus. ¿Qué es esto? Y acá viene, digamos, lo que hablamos del casus ordinario. Significa que ese deudor taxativamente va a establecer, vamos a disponer cuáles son las circunstancias en las cuales sí voy a responder. ¿Qué es importante de esta cláusula? Saber que es interpretación restrictiva. Es decir, tenemos dos cuestiones. La primera, siempre se va a interpretar a favor, en función del principio a favor de vitoris, ¿sí? En caso de duda se entiende por no escrita. La
segunda es que solo se va a interpretar que se hará cargo ese deudor de ese casus del que esté escrito, de un casus ordinario, es decir, nunca se va a poder hacer cargo ese deudor de un casus totalmente extraordinario. ¿Por qué es lícita, digamos, en este caso? Porque está dentro de la autonomía de la voluntad y siempre tiene este límite que es la interpretación restrictiva. ¿Bien? Vamos a dar un ejemplo. ¿Acá alguien la alquila? Contame, en tu contrato, Mayra, ¿estás ahí? Decime, ¿tenés un casus sobre el cual vos te tengas que hacer responsable? No. Que vos sepas, no. Bueno, algunas veces, yo no sé si ahora se usa, quizás no se use, en algunos contratos de locación, ¿qué es lo que sucedía? El inquilino se debía hacer cargo, por ejemplo, del incendio. ¿Sí? Sí, Y quedaba por eso estipulado. te exigen el contrato el seguro contra incendio, todos los contratos de alquiler. Exacto. Entonces, el de Mayra no. El de Mayra no, ¿viste? Bueno. Autonomía de la voluntad, acá es así. Pactamos lo que queremos, es así, no hay problema. Pero bueno, la mayoría de los contratos de alquiler tienen esta cláusula de responsabilidad y es verdad que exigen un seguro contra incendio por inmobiliaria más que nada. Y inmobiliarios bastante grandes por ahí lo exigen más. Entonces, ¿va a ser lo mismo que me diga incendio e inundación? No, porque si se me inunda por la inundación de La Plata o se me inunda por una causa ajena, el edificio tenía rota la cañería, se me inundó, ¿me hago cargo? No, me voy a hacer cargo si yo dejo la canilla abierta, dejo todo cerrado y el departamento se me inunda, ¿se entiende? Entonces, cuando tenemos una cláusula de responsabilidad, solamente nos hacemos cargo sobre lo taxativamente expresado. ¿Se entendió? Bien. Entonces, además, son siempre casus ordinarios. Bien. Seguimos con la cláusula de irresponsabilidad. Por contraposición, ¿qué va a hacer la cláusula de irresponsabilidad? Chan chan. El deudor no se hace responsable. Esto no Y es por que ejemplo, eso, es pactar. En el caso de los alquileres, las situaciones que por ahí son fortuitas y que no están expresas y no son responsabilidad del inquilino. Exacto. La cláusula de irresponsabilidad en realidad sirve para aclarar casos dudosos, ¿sí? El decir, bueno, este deudor no se va a hacer cargo por este caso, por este caso y por este caso. A ver, vamos a poner en caso de terremoto, ¿no me voy a hacer cargo de los daños? Y probablemente no, porque si llegase a ocurrir un terremoto en la ciudad de La Plata, no necesito ni siquiera probarlo. Mi deudor no va a venir ni a reclamarme, mi acreedor, perdón, ¿se entiende? El propietario del edificio, no, ¿qué me va a decir? Es de notoriedad extrema que no fue mi culpa. Ahora, podríamos decir que este instituto tuvo mucha acepción dentro del derecho francés y en concreto cuando se habla de las cláusulas de irresponsabilidad por guerra o por huelga. Entonces, en esos casos que por ahí eran dudosos, que son hechos del hombre, podemos expresarlo que directamente, bueno, pasa esto, yo no respondo. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Sí, Jeremías. Porque me quedé pensando en lo del incendio que hablaba antes. Digo, ¿no sería también, ese incendio tiene que ser intencional? Porque si es un incendio que no es intencional, no se estaría en un abuso de derechos también. Digo, me sonaba por ese lado también, digo, esa cláusula medio abusiva de las inmobiliarias. A ver, que pueda ser abusiva es debatible, sí, totalmente. Pero si es intencional, ya no estamos en la órbita de un incumplimiento inimputable, ya estaríamos en la órbita de un incumplimiento totalmente imputable y hasta de un hecho dañoso. ¿Se entiende? Entonces ya, digamos, estamos claros, estamos en otra órbita de la responsabilidad civil. Ahora bien, la mayoría de las veces en realidad se refieren a pequeños incendios y no a destrucciones totales. La mayoría de las cláusulas. Sí, obviamente,
si el incendio es, yo vivo en el tercero y se incendia el quinto y de allí se quema todo el edificio, bueno, allí seguramente yo pueda probar que es un casus y que verdaderamente no, digamos, no me exonera, ¿sí? Y me es inimputable ese hecho de destrucción total, ¿sí? Además, bueno, igual seguramente pagaste un seguro, entonces sí, ya está cubierto el seguro está para cubrirlo. Bueno, por último, vamos a dar dos temitas más, que es la culpa y la mora. Ya lo habíamos adelantado. ¿Qué pasa si yo estoy en mora? Ya estoy constituida en mora, ya sea automática o me constituyeron propiamente, y sucede un caso. ¿Qué pasa si yo a Jeremías le tenía que entregar el vehículo? ¿Qué día fue? El 24. El 24, el 20 mejor dicho, y hoy 24 pasa un tornado, me lleva el auto, se hizo pelota, ya está, no quedó nada de ese auto. Y no te libera de la responsabilidad porque ya estabas constituido en mora. No me libera. Y el fundamento, concretamente, es que de no haber estado en mora, yo no hubiera ni incumplido, ni ese auto hubiera perecido. Porque probablemente el tornado no haya pasado, por ejemplo, por la casa de Jeremías. ¿Se entiende? Distinto sería si, por ejemplo, en algún punto puedo probar que ese tornado también destruyó totalmente la casa de Jeremías. Fue un huracán y toda la ciudad donde vivimos Jeremías y yo se vio afectada, ¿sí? Allí, si bien me eximiría de ese incumplimiento, probablemente no me exima de los daños y perjuicios por el retardo, ¿sí? Por ahí eximiría de la entrega de la misma cosa, pero no necesariamente de la obligación en sí. ¿Cómo? Que eximiría de la entrega de la cosa, porque ya no tenés más la cosa en tu poder, pero no de la obligación en sí. No, me podría eximir también, siempre que yo compruebe que ese acto le hubiera afectado de igual manera a Jeremías. Siempre recuerden que obviamente hay un lapso temporal, si estoy constituida en mora, quizás en 3 años no. Si es una mora de tal retardo, obviamente seguramente tengamos otras herramientas para debatirlo, pero probablemente yo le pueda decir a Jeremías que la indemnización del valor del vehículo no se lo tengo que pagar, y si le puedo pagar, por ejemplo, el retardo, los intereses o la cláusula penal, ¿se entiende? No me eximo del todo, pero podría llegar a eximirme del valor de la cosa, ¿sí? De esa indemnización propiamente del objeto prestación. Lo mismo decimos cuando hablamos de culpa. Cuando decimos que es culpa, cuando no tuvimos la suficiente diligencia, ¿sí? A la culpa, ¿qué la compone? La negligencia, la imprudencia y la impericia. ¿Bien? Es decir, bueno, está bien, pasó un tornado por tu casa, pero vos lo dejaste fuera. Está bien, cayó un rayo sobre el auto, bárbaro, pero vos lo dejaste abajo de un árbol y tenías un garage donde dejarlo, ¿se entiende? Entonces, esa culpa que es propia de mi negligencia, ¿sí? De mi falta de diligencia y de cuidado frente a esa cosa, no me va a hacer, digamos, no va a hacer configurar el caso y no me va a eximir de responsabilidad. ¿Bien? Profe, Diga. profe, la culpa era la negligencia, la imprudencia, y ¿cuál era el otro? Impericia. Ah, gracias. Perdónenme, porque encima te debes escuchar cuando tomo agua. Disculpe. Bueno, por último vamos a hablar de la prueba, y esto es muy sencillo, y hasta ahora lo venimos viendo seguramente así, que es el que alega prueba, ¿no es cierto? Es decir, yo, deudor, tengo que probar ese caso, tengo que probar que fue imprevisible, que fue inevitable, que yo tomé todas las medidas del caso, y me pasó, ¿sí? Que yo saqué el auto el día anterior, que no podía llevarle la torta a Miriam con mayor antelación, que revisé las ruedas, pero aún así, ¿saben qué? Había un vicio oculto, ¿sí?
no fue la rueda, se me quemó el motor, peor todavía, se me quema el motor al día 2, a las 48 horas de haber sacado el auto 0 kilómetros de la concesionaria. Se me quema porque había un desperfecto en ese modelo que perdía tanto aceite que recorrí 300 kilómetros y se me quemó. ¿Se entiende? No lo vi, no lo pude observar, tenía la nafta suficiente, por el retrovisor no se veía la mancha, ¿se entiende? Pruebo todo eso. ¿Cuándo no es necesario que lo pruebe? Cuando el hecho adquiere semejante notoriedad que no es necesario, digamos que es conocido públicamente. Por ejemplo, la inundación del 2 de abril del 2013, ¿sí? Un terremoto, el asco. Yo no voy a necesitar probar que no pude irme a Córdoba porque se cerraron las fronteras. Con solo decir la fecha en la cual viajaba y saber que en ese momento estaba vigente, que era, qué sé yo, viajaba el 23 de marzo y el asco se dispuso el 19, es suficiente, ¿sí? Porque es un hecho de tal notoriedad que fue conocido por todos. Y en este caso, por todo quien habite la República Argentina, fue conocido. ¿Bien? Bien, en horario estamos perfectos. Me voy a servir un poquito de agua y arrancamos con cláusula penal. Denme un segundo. Bueno, ahora sí, volvemos con cláusulas penales. En el libro lo desarrolla mucho, así que presten atención y van a ir bien. Bien, ¿qué es la cláusula penal? Ya de por sí la primera palabra nos está diciendo todo, cláusula y penal ya nos dice muchas cosas de lo que es. Vamos a estar en la órbita del incumplimiento, ya sea relativa o absoluto, pero nos vamos a situar a un momento previo a la exigibilidad, es decir, al nacimiento un poco de esta obligación, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de cláusula penal, hablamos de un acuerdo entre partes, ¿bien? Que en caso de retardar o no ejecutar esa obligación, o mejor dicho, incumplir, el deudor voluntariamente se sujeta a una sanción o una pena. ¿Bien? Entonces allí ya tenemos las dos grandes partes de esta cláusula, ¿sí? ¿Por qué es una cláusula? Porque justamente se establece, se estipula expresamente entre partes. Desde ya les adelanto que no requiere mayores formalidades más que esté expreso y escrito, porque ante la duda se va a entender por no escrita, y que justamente sujeta a ese deudor a una sanción o una pena. Y lo encontramos en el artículo 790 del Código Civil y Comercial, y justamente nos habla de esto. ¿Alguien lo quiere leer? Tenemos tiempito. Ahí lo leo. La cláusula penal es aquella por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación. Perfecto. ¿Vieron? Es muy similar a lo que yo les comenté, pero ¿saben qué? Me voy a quedar con esto que nos dice el código, que dice una persona para asegurar el cumplimiento de una obligación. Asegurar. Bien. Discrepamos con ese término que dice asegurar, porque en realidad la verdad es que no asegura nada, no me va a garantizar propiamente ese cumplimiento. Pero ¿saben qué sí va a hacer? Va a reforzar ese vínculo, ¿sí? Lo va a reforzar de tal manera
que va a ejercer esa especie de presión psicológica, como hablábamos, no sé si lo vieron o lo van a ver, Astreinte, seguramente ya lo vieron, ¿no? Bien, más o menos es lo mismo, ¿no es cierto? Que hablamos de esa presión psicológica, pero ¿en qué momento se hace? Antes de la exigibilidad. Cuando decíamos Astreinte, ¿quién lo aplica? Lo aplica el juez, después de incumplir, ya está, nos tiene que el juez ir pinchando para que lo cumplamos, ¿cierto? En este caso tenemos un refuerzo previo. ¿Y cuál es el ejemplo típico en este caso? La locación. ¿No es cierto? En todas las locaciones o todos los inquilinos, ¿qué tenemos? Un contrato que dice, bueno, del 1 al 10 me comprometo a pagar tal monto, ¿sí? Y en caso de retardar o incumplir, se cobrará tal porcentaje de intereses por cada día de retraso, ¿no es cierto? Una cosa así dice más o menos todos los contratos. Entonces, por ejemplo, la cláusula penal en este caso puede ser, por cada día de retraso, se cobrará el 1% del valor del mes. ¿Se entiende? Bien. ¿Cuáles son las funciones de la cláusula penal? Y por funciones no quiero que se confundan con las clases. La función es lo que hace justamente a la utilidad que puede tener y que tienen las cláusulas penales, ¿sí? Es la utilidad intrínseca, el motivo por el cual yo en un contrato de locación dispongo una cláusula penal. Puede ser compulsiva o coercitiva, ¿sí? ¿Qué es esto? Implica que ese contenido que es tan gravoso, esa pena, esa sanción, ejerce de alguna manera esa presión psicológica, como yo les decía, para reforzar ese vínculo y obtener el cumplimiento in natura. Por ejemplo, se podría dar el caso de socios de un club, tranquilamente, ¿no es cierto? Cuando vos te haces socio de un club, el club que sea, ya sea, qué sé yo, deportivo, lo que sea, tenés ciertas conductas a realizar y otras que te prohíben, ¿no es cierto? Conductas de no hacer, obligaciones de no hacer. Por ejemplo, no tirar basura en el pasto, ¿sí? Bien, ante ese incumplimiento te van a penalizar. ¿Qué dicen? Cláusula penal. Bueno, tendrá que pagar 300 pesos por cada papel que tire. ¿Se entiende? Yo me hice socia, tengo esa cláusula en el contrato. Si tiro un papelito, 300 pesos. ¿Bien? Por otro lado, esto es la función coercitiva, compulsiva, ¿qué es lo que hace, no? Compulsa ese cumplimiento, que obres como tenés que obrar. Por otro lado está ya la resarcitoria. ¿Qué es esto? Que determina a priori, es decir, adelantadamente, el importe de esos daños, de ese resarcimiento. Que después lo vamos a ver, pero puede distar mucho, ¿no es cierto? Probablemente si yo tiro un papel en el verde de un club, qué sé yo, de natación, no sé, pongan que tenga un espacio de esparcimiento, probablemente el daño no sea 300 pesos, probablemente ni siquiera haya un verdadero daño, pero aún así se determina ese daño, ¿se entiende? Aún si dista o no. Y en este caso, obviamente, si estamos hablando en realidad de este tipo de penas de no hacer, las cláusulas penales por acciones u omisiones, estamos hablando en realidad de lo que se busca es esta función compulsiva que es propiamente para compulsar a la buena conducta o la conducta de vida de ese club. ¿Bien? Bueno, por otro lado, que esto es lo que yo no quería que se lo confundan, están las clases, ¿sí? Las funciones hablan de la utilidad que se le da, ¿sí? Ese fin que se busca, que se percibe, y las clases, en cambio, van a ser propiamente las clases de cláusula, ¿sí? Los tipos de cláusula que voy a disponer. Antes que me olvide, porque casi me olvido, dentro de las funciones hay un debate respecto a lo que es la función resolutoria, es decir, si a partir del incumplimiento contractual puedo resolver la obligación y optar porque se me pague la cláusula penal, o
incumplimiento relativo. Esta función, lo van a leer, en realidad está totalmente soslayada, se dejó de lado, no tiene casi repercusión, digamos, y nos quedamos con estas dos funciones verdaderamente porque al fin y al cabo, en realidad, esta supuesta función resolutoria en verdad es una consecuencia de ese incumplimiento, ¿no es cierto? Esa elección entre si elijo ejecutar la cláusula penal o esperar a ese cumplimiento relativo. Bueno, vamos a las clases. Está la clase moratoria y la clase compensatoria. ¿Cuándo estoy en una cláusula penal moratoria? Ese caso que habías dicho, por ejemplo, del retraso en el pago del alquiler, puede ser. Perfecto. Entonces, ¿qué hay justamente? Hay un incumplimiento relativo y hay una mora, ¿sí? Hay un retraso. ¿Qué es lo que tiene de interesante este tipo de cláusula penal? Y que en el alquiler, ¿qué voy a optar? Voy a poder pedir la cláusula moratoria y el cumplimiento in natura, y si yo no llegase, por ejemplo, a cumplir más, van a optar también por acumular los daños y perjuicios del incumplimiento total. ¿Se entiende? Entonces, armamos un super combo, ¿no es cierto? Del incumplimiento relativo y lo que deviene de esa mora, más los daños y perjuicios del incumplimiento absoluto, ¿sí? O los daños y perjuicios erogados de un incumplimiento. Sin hablar de, por ejemplo, sigue en continuidad este contrato. ¿Se entiende? Sí, Más sí. o menos. Bueno, vamos a dar este ejemplo, que no sea con inquilinos, pero sí con una inmobiliaria. Yo voy a comprar una casa, ¿sí? Y me comprometo a un departamento atoso, más fácil. Bien, me comprometo a que todos los meses voy a ir entregando, no sé cuánto será, porque la verdad que no sé, pero supónganse, voy a ir entregando $3.000 por mes, ¿sí? Con la inmobiliaria, Dacal Bienes Raíces, que es una súper conocida, Dacal me dice, perfecto, vos me vas a pagar del 1 al 10 $3.000, pero en caso de retardar o incumplir me vas a tener que dar por día 5.000 pesos por cada retardo. En ese tardo 10 días, o supónganse 15 días totales para abonar, ¿no es cierto? Ya hice una suma como de 30.000 pesos, ¿puede ser? Más los $3.000. En esos 15 días, Dacal obtuvo se perjudicó de otra manera, por ejemplo, mandándome intimaciones, por ejemplo, notificándome a través de, qué sé yo, un edicto. Supongan, eso no se hace, pero bueno, publicitando, ¿sí? Esas erogaciones que Dacal termina realizando, también me las va a poder cobrar o reclamar, ¿sí? Reclamándome los $3.000, que es el objeto prestacional, los 30.000 pesos, que es la cláusula moratoria, y los daños que le realicé toda vez que no pagué porque sufrió erogaciones, ¿sí? ¿Qué sé yo? El martillero que viene hasta mi casa todos los días, me toca bocina y tiene erogaciones, ¿sí? En función a la nafta que gasta, al estacionamiento que paga, a el peaje que tiene que pagar, ¿se entiende? Esto es lo que te permite propiamente la cláusula moratoria. No así pasa si ponemos una cláusula compensatoria. ¿Qué es la cláusula compensatoria? Es la determinación a priori de los daños irrogados que el incumplimiento absoluto me va a traer, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la cláusula moratoria? Me sustituye propiamente los daños. ¿Se entiende? Entonces, acá no voy a poder acumular otros daños. Acá ya está, ya lo prefijé. ¿Se entiende? Bien. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Profe, ¿puede explicar nuevamente la compensatoria, por favor? Sí. La compensatoria, la cláusula penal compensatoria,
va a ser aquella que a priori, es decir, de antemano, determine los daños y la indemnización a pagar en función a un incumplimiento absoluto. Por ejemplo, Miriam se casaba, yo tenía que darle la tortita, llega el día y en el contrato pactamos que de yo no llegar a cumplir le tengo que pagar 30.000 pesos. ¿Se entiende? Entonces, de antemano, ¿qué hizo Miriam? Se adelantó y dijo, bueno, más o menos, si yo me pongo a pensar que vos no me traigas la torta me sale 10.000 pesos, una torta de casamiento lindísima, preciosa con todo, y si yo me pongo a pensar, si vos no me llevas la torta, la verdad que el papelón con mis familiares, bueno, pongamos una cláusula penal de 30.000 pesos, porque además quiero que te signifique dinero para que vos, Audrey, en mi caso, me pagues y cumplas con la prestación y me traigas la torta, porque al fin y al cabo Miriam quiere la torta, ¿se entiende? Profe, una consulta. Diga. Gracias, profe. En la clase moratoria el incumplimiento es relativo y puede llegar a ser absoluto, y en la compensatoria siempre es en caso absoluto. Sí, correcto. Porque compensa los daños que podría llegar a acarrear ese incumplimiento. Ahora bien, y acá por ahí se las complico, pero no es la intención. ¿Yo podría pactar en un contrato tener una cláusula compensatoria y una moratoria? No. Sí. ¿Por qué no? Sí, porque depende del incumplimiento. Podés poner las dos. Puedo tener las dos en un contrato de alquiler. A ver, no voy a poner una cláusula moratoria cuando sea una obligación de plazo esencial, ¿sí? Es decir, bueno, no cumplió el plazo, claramente no va a haber retardo, va a haber incumplimiento. Ahora, en el caso de un alquiler, sí dice, bueno, ante el incumplimiento relativo, esta cláusula moratoria. Ahora, si directamente no pagaste ningún mes, bueno, se va a acumular la cláusula moratoria y una compensatoria por el valor total de la cantidad de meses que se pague, que no se pague, ¿se entiende? Bien. Hablando de un poquito de lo que es la metodología del Código Civil, vamos a hablar que tanto el Código de Vélez como el Código Civil y Comercial no se ubicaba la cláusula penal dentro de las obligaciones accesorias. Bien, esto fue muy debatido porque hay distintas posturas, ¿no es cierto?, que dicen que en verdad la cláusula penal no es una obligación accesoria. Nosotros creemos que verdaderamente sí es accesoria, pero hay posturas que lo niegan, ¿no es cierto? Hay posturas que dicen que es una modalidad más de las obligaciones, que puede ser como un plazo, un cargo o una condición, y lo asemeja mucho a una condición porque en realidad depende, ¿no es cierto?, de un incumplimiento futuro. ¿Se entiende? Otros hablan que es una liquidación anticipada de los daños. Hay otras posturas que hablan que es un contrato dentro de esa obligación, es un contrato aparte. Y hay otra postura que en realidad habla que es un medio de garantía. Sí, es decir, que garantiza esa obligación principal. Hoy, y en Vélez también estaba, digamos, dirimida esta cuestión, concretamente lo tomamos como una obligación accesoria, que sigue la suerte de lo principal y ya vamos a ver un poquito de eso. Características de esta cláusula. Vamos a decir que es voluntaria, principalmente voluntaria, porque es un acuerdo entre partes, que es accesoria. ¿Por qué? Porque va a surgir como refuerzo de una obligación principal, de un negocio jurídico. Vamos a decir que es condicional, porque va a depender de ese incumplimiento, ya sea relativo o sea absoluto. Vamos a decir que es subsidiaria, y acá me detengo. ¿Cuándo va a ser subsidiaria? Cuando sea una cláusula penal compensatoria, que va a suplir a la obligación principal como esa indemnización, ¿no es cierto?, de daños y perjuicios. ¿Bien?
es aleatoria o independiente. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces, en realidad, luego de acaecido el incumplimiento, los daños son disímiles o diferentes de aquellos que pensamos que iba a ser, ¿se entiende? A veces el daño es mayor y a veces el daño es menor. O no existe el daño, pero aún así, ¿saben qué? Es totalmente independiente. Esa cláusula penal la voy a poder ejecutar igual. En principio, y ahora lo vamos a hablar, es inmutable. ¿Por qué decimos que es inmutable? Porque esa cláusula no va a poder ser modificada ni morigerada, bien, ni para más ni para menos, ¿sí? De ahí estaba relacionando con lo que es independiente de los daños. Ahora igual vamos a ver qué tan inmutable es, ¿sí? Y finalmente vamos a decir que es de interpretación restrictiva. ¿Y acá a qué nos atenemos? A que en caso de duda, ¿qué dijimos? Se entendía por no escrita y además siempre se iba a interpretar a favor del deudor, ¿sí? A favor de Vitoria. Bien. Para que la cláusula penal opere, tenemos dos situaciones. El incumplimiento y que este incumplimiento sea imputable, ¿sí? Este incumplimiento siempre en caso relativo o absoluto, pero siempre tiene que ser imputable, porque si estamos en la órbita de la inimputabilidad, no se ejecuta esta cláusula penal, ¿sí? Porque si hay un casus, me exime. Después igual lo vamos a ver. Ahora vamos a hablar de la inmutabilidad y las excepciones a esta inmutabilidad. ¿Alguien tiene ganas de leer el artículo 793? Yo creo, profe. Gracias. Artículo 793, relación con indemnización. La pena o multa impuesta en la obligación suple la indemnización de los daños cuando el deudor se constituyó en mora y el acreedor no tiene derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es de reparación suficiente. La pena no es reparación suficiente. Muy bien. Ese segundo, digamos, parrafito, ¿qué nos está diciendo? Que está hablando justamente de aquella cláusula compensatoria y habla que esta cláusula compensatoria penal reemplaza los daños y perjuicios. Entonces, concretamente dice, está reemplazando la indemnización. Si vos pactaste esa cláusula compensatoria y sufrís mayores daños, no vas a poder modificarla. Eso es exactamente lo que nos dice, ¿sí? Que no es modificable. Ahora bien, yo les había contado que esto en realidad era siempre el principio, ¿no es cierto? Como todo en el derecho, vieron que siempre decimos depende. Bueno, esto es tal cual, es en principio. Porque en verdad, quien tiene la facultad de morigerar o modificar esta cláusula penal, ¿quién se imaginan que es? ¿El juez? Juez. Correcto. Es el juez quien tiene efectivamente la facultad de modificar esta cláusula penal. El 794 nos va a decir esto, pero es un poco acotado lo que dice, no les voy a pedir que lo leamos, les voy a contar yo. Lo que nos dispone el código es que el juez va a poder modificar o modificar una cláusula penal siempre que haya una desproporción, ¿sí? O una cláusula penal excesiva. La doctrina y la jurisprudencia desarrollan, ¿sí?, más esta situación y nos dice que va a poder modificar en tres grandes situaciones. Si leen de otros doctrinarios lo van a leer en mayor profundidad y van a hablar de otras situaciones, yo les hablo de estas tres. La primera, cuando sean cumplimientos parciales, ¿sí? Si cumplo parcialmente, ¿por qué voy a tener que pagar la totalidad de una pena? La segunda, si difieren los daños, si hay una desproporción
entre el daño causado efectivamente y aquí el daño hipotético, aquel que pensé que iba a suceder ante el incumplimiento. Y acá la doctrina nos ha hablado de dos situaciones: cuando es excesivo el daño o cuando no es mínimo. Cuando no hay un daño verdaderamente, va a poder pedir la parte que esa cláusula penal sea morigerada, ¿sí? Y por último, es la excesiva onerosidad. Esta tercera situación es independiente al daño ocurrido o no, y hace a una cláusula penal que sea exorbitante y hasta puede rozar lo abusivo, ¿sí? Supónganse un contrato de alquiler que diga, bueno, por cada día de retraso me vas a tener que pagar 10.000 pesos. Y mi contrato de alquiler es un monoambiente que vale 12.000 pesos, ¿se entiende? En esa cláusula penal que es excesivamente onerosa, el juez va a poder intervenir. Aquí también volvemos a reiterar, ¿no es cierto?, que hablamos siempre que se aplique interpretación restrictiva, es decir, siempre se va a interpretar esta cláusula y se va a morigerar con el principio a favor de Vitoris, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se va a querer proteger es ese abuso o ese aprovechamiento de nuestro deudor, que al fin y al cabo está viéndose debilitado en la relación jurídica. ¿Bien? ¿Vamos comprendiendo? Bien. Lo segundo que nos queda es preguntarnos si esta situación, digamos, puede ser morigerada o modificada por el juez de oficio o a pedido de parte. La realidad es que el código no se expresa sobre esto, obviamente porque además no es un código de procedimiento, y nuestra jurisprudencia y la doctrina, en verdad, hay quienes verdaderamente han apoyado que el juez intervenga de oficio frente a estas situaciones, en función obviamente a qué, a que toda vez que haya una cláusula penal que sea en detrimento de derechos, ya sea del acreedor o del deudor, estamos viendo que afectan al orden público y hasta podría rozarse, ¿no es cierto?, a este principio general consagrado que es el abuso del derecho, ¿no es cierto?, que es el límite de nuestro ejercicio regular, ¿no es cierto? Por otro lado, están quienes sostienen que no, que en función a que esto fue en la órbita de la voluntad de las partes, en un acuerdo privado, debería solamente ser modificado a pedido de parte. No hay una postura concreta, debería el juez, o para mí por lo menos podría el juez, siempre que observe una situación abusiva, morigerar esta cláusula tranquilamente. Si lo ves desde el lado, digamos, del litigante, del abogado, siempre es mejor pedirlo, ¿sí? No dejar interpretación del juez lo que nosotros observamos como abusivo, ¿sí? Bien. Los efectos. Vamos a hablar un poquito de los efectos. Nos queda muy poquito de esto, así que ya los libero y es viernes y se van a disfrutar el fin de semana. Dos efectos principales. El primer efecto es garantizar y reforzar el vínculo y el segundo efecto es la coacción o la presión psicológica de la que hablamos. ¿Bien? A ver, ningún acreedor va a querer que se cumpla solo la cláusula penal, ¿sí? La primera y la segunda. Garantía, que sirve de garantía de ese vínculo obligacional, y la coacción, que es esa presión psicológica que se ejerce sobre el deudor para que cumpla. Listo, perfecto. Decíamos, a ver, la realidad es que ningún acreedor va a querer ejecutar la cláusula penal, ¿sí? Siempre si nos obligamos es porque queremos esa obligación principal que sea cumplida, pero muchas veces esta cláusula nos sirve para constreñir a ese ejercicio, a ese cumplimiento, perdón. Cuando hablamos del contenido de esta cláusula penal, que al fin y al cabo obviamente va a contener otra obligación, cualquier, digamos, prestación lícita, determinada o terminable, posible, es bienvenida y bien recibida
civil se va a poder disponer en una cláusula penal. Había un debate respecto a si una obligación de hacer o de no hacer podría ser incluida dentro de una cláusula penal. Tranquilamente, supónganse nuevamente el ejemplo del club. Bien, me van a decir, bueno, por tirar papeles en el césped y no en el tacho vas a tener que venir 4 días seguidos a limpiar la pileta. ¿Pueden ponerlo como cláusula penal? Sí, perfectamente. Perfectamente. Lo que buscan es constreñirme a que yo dentro de ese club que abono toda esa cantidad de servicios me comporte con la conducta, ¿no es cierto?, que ellos disponen. ¿Quién puede ser sujeto de esta cláusula penal? ¿El mismo deudor? Sí. ¿Puede ser un tercero? Sí, tranquilamente. Y acá vamos a hablar de la nulidad. ¿Qué pasa cuando la nulidad de la obligación principal se debe a que contrató un incapaz? ¿Sí? ¿Podría un tercero ser una especie de garantía dentro de esa cláusula penal? Sí, seguro. Sí, tranquilamente, podría así, de alguna manera, subsanarse y para el caso cumplir esa cláusula penal. ¿Bien? Aún medio no desconocimiento de este tercero. ¿Sí? Aida Kemelmacher lo asimila a este contrato de fianza, ¿sí? Donde se podría, ¿no es cierto?, este tercero podría obrar como una especie de fiador, ¿no es cierto?, que garantice ese vínculo. Al fin y al cabo, se podría sin ningún problema, y en este caso, esa nulidad relativa sería subsanada de alguna manera y compensada con esta cláusula penal. Cuando hablamos de la nulidad, en verdad esta es una excepción. En rigor de verdad, siempre que haya una nulidad absoluta en la obligación principal, tal como lo hacen las obligaciones accesorias, lo accesorio sigue lo principal y en principio se vería extinta, bien tanto la cláusula penal como la obligación principal. No así sería si esa obligación, si esa cláusula penal tiene una nulidad. Por ejemplo, volvemos a lo mismo, este tercero que me asegura el cumplimiento, que es un incapaz, bien, es una persona menor de edad. Bueno, mientras que la obligación principal, digamos, sea totalmente lícita, ¿sí?, y no tenga ningún tipo de vicio, va a subsistir tranquilamente y en todo caso se anula la cláusula penal. Bien, ¿qué pasa con el caso fortuito de la fuerza mayor? Y me dice un casus, volvemos a lo mismo, que es lo que habíamos visto hasta recién, ¿qué es lo que sucede? Chan, chan. Yo, perdón, no escuché nada porque justo se cortó. No sé si a todos o a mí sola. ¿Qué pasaría si hay un casus? Si existe un caso fortuito que hace el incumplimiento de la obligación principal. Y se libera de la responsabilidad de la cláusula penal. Exacto, se extingue, porque al eximirse el deudor, se extingue tanto lo principal como lo accesorio, ¿sí? Lo accesorio siempre sigue la suerte de lo principal. Grábenselo. Bien, por último, el último temita que charlamos, que es muy cortito, hablemos de la divisibilidad o indivisibilidad de la cláusula. Todavía no vimos, ¿sí?, lo que es divisibilidad o indivisibilidad porque no vimos clasificación. Se cortó, pero profe, no vamos a hacerlo muy llano. Imagínense. Ahora, hola. No, ahí sí, pero no escuchamos ahí sí justo cuando dijiste la temática. Es lo último que damos, no quiero que se enrosquen, yo se los voy a dar bien cortito, no se vuelvan locos con este tema, después lo van a ver en clasificación, pero vamos a hablar cortito sobre esto. ¿Qué pasa si mi cláusula penal es divisible? Supongamos, vamos al tema del club, ¿bien?
me ponen una cláusula penal por una obligación de no hacer, que es no debo tirar papeles de residuo en el pasto. Y me dicen, bueno, por cada kilo de papeles que tires en el pasto, vas a tener que pagar 1.000 pesos. Supónganse que yo incumplo de manera parcial, es decir, tiro 3 papeles, que hacen a 200 gramos. ¿Voy bien? Sí. El total de la cláusula penal podría verse pagado en proporción a mi incumplimiento, ¿se entiende? Y allí no hace a una modificación de la cláusula, sino propiamente al incumplimiento de esa obligación principal. ¿Bien? Y eso es lo que me dice nuestro Código Civil y Comercial. Aún si la obligación principal, el objeto prestacional, es divisible o indivisible, siempre que la cláusula penal sea divisible, la voy a poder pagar en proporción a mi incumplimiento. Es decir, voy a poder pagarlo parcialmente. ¿Qué sucede si mi cláusula penal es indivisible? Y voy a hacerlo un poquito más complicado. Somos muchos deudores, todos nos comprometemos, somos 3. Vamos a suponer que somos Alfredo, somos Máximo y, a ver, y alguien que no haya nombrado, y Macarena, Alfredo y Máximo. Sí, son los 3 deudores y yo. Los 3 nos comprometemos a pagarle a Leonela 20.000 pesos cada uno. 20.000 pesos Alfredo, 20.000 pesos Máximo, 20.000 pesos Macarena, 20.000 pesos yo. ¿Sí? 20.000 pesos cada uno al 4 de noviembre. No me voy a meter en... Esto se llama una obligación mancomunada, ¿sí? Después lo van a ver. Bien, esos 20.000 pesos. La cláusula penal va a ser indivisible. Por ejemplo, si no le pagamos esos 80.000 pesos, ¿no? Totales, a Leonela, vamos a tener que entregar una heladera. Supónganse. Ahora, yo le pagué a Leonela, Máximo le pagó, Alfredo le pagó, no le pagó Macarena. ¿Será aplicable a quienes nos liberamos ya esa cláusula penal? Y supongo que sí, porque es una obligación mancomunada. No porque nos comprometemos los 4. No, porque estamos en una obligación mancomunada. Yo me liberé, Alfredo se liberó y Máximo se liberó. Macarena, entonces, tendrá que responder frente a Leonela con esa cláusula o no, porque obviamente, si ella solo debía 20.000 pesos, una heladera probablemente sea excesivo como una cláusula penal y verá ella si reclama o no al juez. ¿Se entiende? Sí. Bien, lo dejamos acá, dimos todo. Llegué justo en horario, me parece, ¿no? Sí, estoy bárbara. Bueno, ¿alguna duda? Bien, ¿disfrutaron la clase? ¿La pasaron muy mal? ¿Más o menos? No, acompañado con mi perra. Muy bien. Bueno, nada, si tienen alguna duda, ya saben, le consultan a Sol, si no me consultan, no hay ningún problema. Y bueno, nos vemos en la próxima clase y no sé cuál es la que me toca con ustedes, pero bueno, ha sido un gusto. Disfruten el fin de semana y cualquier cosita, consultan. Muchas gracias. Muchas gracias por la clase. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.